Hola a todos, buenos días. Normalización y Certificación NICE les da la más cordial bienvenida a este espacio destinado a hablar sobre actualización de seguridad a ciberseguridad y datos personales, donde abordaremos las nuevas prácticas de seguridad y privacidad de datos personales. Antes de dar inicio, comparto con ustedes que al término de la ponencia tendremos un espacio para la sesión de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, me permito darle la bienvenida a nuestro especialista, Jorge Lugo García, maestro en cibernética y sistemas computacionales con más de 25 años de experiencia y estándares de servicio, riesgos tecnológicos, seguridad de la información, cumplimiento y protección de datos personales, quien nos compartirá su experiencia en el tema a tratar esta mañana. Bienvenido, maestro Lugo. El espacio es todo suyo. Adelante. Mil gracias. Muy buenos días. Ahí nada más verificando, ¿me escuchan bien? Sí. Excelente. Mil gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar por acá. Saludos a todos desde México. No precisamente de la capital, pero estoy como a 2 horas y media, 3 horas de la Ciudad de México. Sí, saludos allá a todos en Colombia. No sé si todos los que están son directamente de la capital o de las otras ciudades, pero gracias a todos por su tiempo y, y por regalarnos unos minutos para platicarles un poco. Bien, el día de hoy lo que he preparado es un poco platicarles qué ha estado pasando respecto a lo que tiene que ver con la privacidad. Importante es, pues, porque vino a cambiarnos todo. Realmente a partir del 20, la pandemia nos vino a modificar por completo nuestro entorno respecto a lo que teníamos que estar haciendo y cómo cuidarnos. Y vale la pena el presentar o el marcar énfasis respecto a lo que tenemos que estar verificando y tenemos que estar cuidando. Ajá, respecto al cumplimiento y el cómo tenemos que proteger nuestros datos, nuestra información. Entonces, brevemente veremos un poquito de historia, qué nos pasó en el 20, ¿sí? ¿Qué es eso del ciber? Porque ahora todo es ciber, ¿sí? Le quieren añadir, le quieren mostrar ciber a todo. ¿Sí? Hablaré un poco acerca de la norma de lo que es la 27701. Y finalmente, algo para cerrar o como para poner en un foco, ¿sí? En preocuparnos cómo debemos de manejar ahora la información y qué ser conscientes y cómo tratar de estar manteniendo esa cultura del cuidado y la protección. Así que cualquier duda, cualquier comentario, por favor, les pido que lo vayan anotando. Y lo platicamos, seré muy breve y lo vamos platicando al término. ¿Ok? Va. Mil gracias a todos. Bueno, pues arranquemos un poquito con, ¿sí? Esto de historia, ¿no? Sí. Vale la pena porque en el 70, que la gran mayoría de nosotros, o más bien de todos ustedes, muy jóvenes, no existían, pero nos preocupábamos por los desastres naturales. ¿Qué si el temblor? ¿Qué si la inundación? ¿Qué si el huracán? Y ahí lo que era lo más importante era la seguridad física. Ni pensábamos siquiera en la cuestión del procesamiento. Ya en el 80, ya un poco entrado con lo que fue las computadoras, ahora sí, cuidar. ¿Por qué? Porque el virus del ping pong y los virus teníamos que verificar para que no entrara a nuestros dispositivos, que eran muy pocos. 80 estamos hablando que eran muy pocos los que había, pero en las compañías ya existían y teníamos que cuidarlos. Vienen los 90 y el Internet. ¡Fum! La explosión y todo mundo tenía acceso al Internet y ahora había que cuidar la red. No nuestra máquina, la red en sí completa. Después llega el 2000, un gran cambio de ciclo y todos emocionados que se iba a acabar el mundo y que en el 2000, pero por primera vez entendemos que había que cuidar la información. Sí, recuerdo esas primeras estándares o lo que hacían los ingleses respecto a generar normativa,
para proteger la información, ¿sí? Ya desde el 97, 98. ¿Por qué? Porque ya se daban ataques a las redes y más en las instituciones. Entonces, el acuñar el término de seguridad de la información en todos los sentidos, no nada más lo que había afuera, ¿sí? Es decir, no nada más lo digital, sino también el cuidarlos y estar protegiendo todo lo que tenía que ver con la parte física. Ya en el 10 ya estábamos más conscientes, ya habíamos pasado ya mínimo 15 años de ataques y veíamos en los periódicos, en las noticias, nos llegaba por correo, que si habían hackeado, que si se habían robado la información. Entonces cambió, ¿sí? A que se volviera en una cultura y fuera mandatorio el gestionar la seguridad. ¿Por qué? Por el boom de los dispositivos móviles. Todo mundo tuvo acceso a un celular o a un teléfono inteligente y a partir de ahí éramos portadores, al igual que los bichos y los virus y las bacterias ahora en nuestros dispositivos. Y finalmente, ¿sí? Hablando del 20 para acá, ¿sí? ¿Qué pasó? El Internet de las cosas nos vino a dejar muy claro que, y con eso teníamos que convivir, teníamos que lograr generar ya una cultura y era igual de importante que leer y escribir, y así como ahora es parte de la educación básica, ¿sí? La computación, ¿sí? Y el manejarnos a través de los dispositivos digitales, también teníamos que enseñar la cultura de proteger la información y proteger nuestros datos. Y todo iba bien, estaba muy tranquilo, estábamos muy a gusto y de pronto llega este bichito. El bichito desde diciembre del 19, enero, febrero, marzo del 20, que nos vino a cambiar todo. Pero nos vino a cambiar de verdad culturalmente, y lo he hablado en muchas sesiones en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque no nada más lo que veníamos protegiendo de información, y hubo la oportunidad de estar con ustedes por allá hace como 10 años, ¿sí? Y lo que veíamos de las grandes instituciones o los grandes edificios o las grandes empresas, que ahora teníamos que estar aislados. Y ese aislamiento que ocasionó que cuidáramos, o bajo el pretexto de cuidar la información, rompiéramos un poco la barrera de la privacidad. No sé si han leído, si tienen oportunidad, busquen este libro. Está ahí en Amazon y en las librerías. ¿Sí? Este autor, ¿sí? Yuval, lo que ha hecho es un libro que se llama El Homo Sapiens y ha escrito otros más, ¿sí? También como que qué ha pasado después. Pero lo importante es que Yuval se dio cuenta que con el pretexto de cuidarnos, con el pretexto de que todos estuviéramos, ¿sí? Empezaron, ¿sí? Las medidas por parte de los gobiernos de una vigilancia en otros términos. Aprovecharon la tecnología, ¿sí? La vigilancia biométrica, y pensaron que a través de esto, el romper la privacidad de las personas, iban a poder cuidarnos de la mejor manera, iban a poder asegurarse de que no se expandiera el COVID. Entonces, ¿qué pasó? Estas medidas, ¿sí? Desafortunadamente ya estamos post pandemia, ya nos dimos cuenta que también tenemos que convivir con la pandemia y con los virus, pero las medidas se han mantenido. Los gobiernos, ¿sí? Han mantenido ese monitoreo y ese constante romper, ¿sí? La privacidad de cada uno de los individuos. Y ahora con el pretexto de que pueden salir o seguir surgiendo nuevas formas, ¿sí? Lo que hacen es, se mantienen monitoreándonos y ese gran hermano que está por ahí sigue vigilándonos a través de cualquier tipo de dispositivo. ¿Y qué pasó? Nos contaban The Guardian, ¿sí? El año pasado, que en China lanzaron una versión más amplia y modificada del health check famoso que sacaron o que se hizo vigente en el 20, para dar seguimiento. Y entonces lo que nos dice es, miren, ahora ya no nada más te voy a ayudar a controlar si tienes el bicho o no, sino que ahora voy a verificar tu estado de salud general. Y esto, a ver, como que al principio, con ese pretexto de decir, no, no, sí, qué bueno que nos vas a ayudar para estar más protegidos, no, pero a ver, espérame, ¿por qué te tienes que enterar de cuál es mi estado de salud? ¿Por qué te tienes que enterar de cuál es mi perfil que traigo? Y
A quien no lo vio o a quien no lo leyó, les recomiendo esta película. ¿Sí? Salió, curiosamente, en el 97. Y quien no la haya visto, pueden verla a través de las plataformas. Y platica un poco de cómo el control, ¿sí?, se hace a través de lo que saben de nuestra biometría. Es decir, lo que saben de nuestra salud y de nuestros datos personales. Y a partir de ahí, ¿sí?, las organizaciones, las instituciones empezarán a tomar decisiones, ¿sí?, para hacer un poco de segmentación y un poco de segregación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? En la aplicación que están proponiendo en China, el estado de salud se codifica por colores y tiene 100 puntos. Entonces, verifican los estados médicos, las pruebas, los niveles de actividad, el estilo de vida, y de pronto, ¿sí?, se dan cuenta y pueden empezar a filtrar, identificar si realmente, ¿sí?, la persona es apta o no para hacer ciertas actividades. Entonces, por favor, échenle un ojo a Gattaca. Esta película, como les comenté, digo, ya todos ellos ya están un poco más grandes, pero se van a dar cuenta de las implicaciones que tuvo en su momento y lo que hoy ya estamos viviendo esa realidad, ¿sí? Una segregación a partir, ¿sí?, del pretexto de verificar nuestra salud. Ya regresemos a nuestro 20. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Los algoritmos, con la infinidad de datos que estamos manejando en el día a día, estamos en riesgo de crear eso, una dictadura digital. ¿Por qué? Porque ahora, ¿sí?, saben perfectamente qué es lo que tenemos, cómo nos movemos, bajo qué términos nos movemos, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, con el pretexto de cuidarnos como sociedad, nos están manejando y nos están manipulando y pueden entender perfectamente o hacer mensajes que vayan personalizados en su totalidad. El Big Data y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial logra generar una serie de perfiles, ¿sí?, que están haciendo o cada vez nos está llevando más, ¿sí?, a que los mensajes sean personalizados. ¿Sí? Imagínense, estamos logrando personalizar por completo los mensajes a partir de lo que han obtenido de información nuestra. Entonces, la conciencia crítica ante la vigilancia, ¿sí?, ya desapareció en Asia. Ya no puedo pensar en que tengo una conciencia y ahora, ¿sí?, lo que hacen es les llaman usurpadores o les llaman rebeldes a todos aquellos que traten de romper, ¿sí?, esa barrera que están haciendo, ¿sí?, de mensajes para controlarnos a través de la conciencia y de la personalización del tipo de comunicación que quieren que se lleve a cabo. Entonces, nada más para cerrar el contexto, ¿qué pasa? Los países que habíamos pensado que habían evolucionado, ¿sí?, más rápido en la forma de solucionarse contra el coronavirus, ¿sí?, aplicaron esta particular forma de utilizar la tecnología, ¿sí?, y con el pretexto de que tecnológicamente nos iban a ayudar, ahora lo que están haciendo es el rompimiento total de la privacidad individual. Y esta nueva normalidad está erosionando los derechos que habíamos logrado por tanto tiempo. Y todos esos esfuerzos que habían escuchado, ¿sí?, de los datos, la protección de los datos personales y todo lo que se había hecho en cuanto a las normativas y leyes, tanto en Europa, en América, ¿sí? ¿Sí?, se fue o ha ido bajando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen, a ver, primero la salud de toda nuestra humanidad, ¿sí? Y siguen taladrando con esa gotita, ¿sí?, el romper poco a poco, ¿sí?, los pocos signos que ya traíamos del cuidado de nuestra privacidad. Pero a ver, vamos a detenernos un poquito en qué es eso del dato personal. ¿Sí? Son de carácter, ¿sí?, que son inherentes a la persona física: nombre, dirección, localización, identificación, la información sanitaria, ¿sí?, los ingresos, ¿sí?, el perfil cultural, social, ¿sí?, las ideas, el ideológico, todo aquello que es inherente a nosotros, que deberíamos de cuidar y que de verdad es el mayor o el único valor con el que podemos contar ya en este mundo totalmente digital. ¿Sí? ¿Qué es? Tenemos que generar mecanismos con los cuales protejamos, ¿sí?, nuestra mínima identidad.
¿sí? Porque si no, es muy fácil que caigamos, ya sea en lo que comenté del control social o en la pérdida económica o de nuestros valores, o los activos informáticos que tengamos, dado que saben perfectamente todo de nosotros. Y peor aún, cualquiera puede hacer mal uso de ellos. ¿Mm? Por ello, sí, es que se crean las regulaciones encaminadas a la protección de esta información. ¿Sí? Las organizaciones, cada uno de los estados ha tratado de manera consistente en estar dando un cuidado, en estar generando una serie de derechos y obligaciones al manejo de esta información, que creo que es bien importante, vale muchísimo la pena detenernos, ¿sí? En cómo debemos de cuidar esta información, ¿sí? Y en quién tiene derecho al acceso, en quién tiene derecho a la utilización y bajo qué términos y cuáles son las obligaciones a quien le cedamos nosotros esta información. Y aquí es donde de pronto entra esta nueva corriente, ¿ciber qué? ¿Sí? Mientras que la privacidad de los datos se centra en proteger los derechos de los individuos, de pronto la seguridad de los datos o ciberseguridad, ¿sí? Y aquí la gran evolución que hemos ido manejando, ¿sí? Es la forma en que las organizaciones protegen los datos en general, ¿sí? Ya hablando de un ambiente digital. Sabemos que existe seguridad de la información, sí, previamente, como les dije, lo estuvimos manejando a través de la información que estaba tanto en los aspectos físicos frente a nosotros, el papel, el póster, las carpetas, ¿sí? Pero ahora todo lo que está en nuestro ambiente digital y más allá en ese espacio que le llamamos el Internet, ¿sí? Tenemos que generar este nuevo concepto y este concepto con el cual transitaremos por lo menos, ¿sí? Los próximos 10 años de una manera, ¿sí? Exponencial. Es decir, el acceso de por cualquier tipo de medio que tendremos esa información nos expone más a cada uno de nosotros, ¿sí? Al cuidado de la información, ¿sí? Porque si no, vendría una pérdida que se podría dar en todos los sentidos y en todos los niveles. Entonces, dice, conjunto de elementos, medidas y equipos destinados a controlar la seguridad informática, ¿sí? En un espacio virtual. Ok, comprende todo lo que tenga que ver. Bases de datos, metadatos, archivos, ¿sí? Todo aquello en donde hay datos y que tenemos que identificar los riesgos, ¿sí? Que podrían presentarse respecto a la información que nosotros sabemos que existe ahí, puede ser personal o no, pero que necesita guardar un cierto nivel de confidencialidad. Hasta aquí ha ido evolucionando y la ciberseguridad a través de las normas o de los estándares nos dice que pues estas 5 etapas deberíamos de cuidar en términos de identificar las actividades, el contexto en el cual se está manejando cualquier tipo de organización, nuestras organizaciones, nuestras empresas, el lugar en donde nos encontramos, ¿sí? Cualquier sector que me digan industrial, empresarial, bancario, financiero, de la transformación, educativo, ¿sí? Hay que identificar por dónde fluye la información, poder saber cómo obtenemos esa información, cómo la procesamos, cómo la estamos manipulando y finalmente cómo la vamos a desechar. ¿Sí? Ya identificada, entonces generemos esa protección. Identifiquemos la serie de controles, no solamente para salvaguardar, sino a las personas. La empresa sí, y se va a mantener la empresa en términos de que cuidemos su información delicada, pero el entorno de cada uno de los individuos ¿sí? Que se está manejando ahí también será muy importante, ¿sí? Y será básico, ¿sí? Que podamos identificar o al menos proteger la identidad de cada uno de ellos. Luego viene la detección, ¿sí? Hay que generar y desarrollar los recursos necesarios para observar proactivamente los cambios. La detección es básica. Mientras los mecanismos de protección, podríamos hablar de acciones y de mecanismos, ¿sí? Preventivos, ¿sí? Y proactivos, la detección será ese monitoreo constante, esa serie de actividades que tenemos que estar llevando de manera rutinaria, ¿sí? Y de manera continua, ¿sí? Para que identifiquemos si en cualquier momento hubiera un rompimiento a nuestros mecanismos o a nuestras vulnerabilidades, tomar acciones. Y ahí viene la respuesta.
Debemos de tener la conciencia, ¿sí? Y la cultura para saber responder, ¿sí? Cuando hablamos de la ciberseguridad, tenemos que entender que esa ciberseguridad se va a dar en términos de la respuesta, ya sea un bloqueo por completo, o ya sea una notificación, o ya sea una recuperación, en términos de si algo nos sucedió y nos impactó como institución o como personas, automáticamente generar los mecanismos para poder volver a recuperarnos, ¿sí? Es decir, ¿sí? Para restaurar, ¿sí? Nuestra organización y la información que pudo haberse puesto en peligro y que pudiera tener un impacto, ya saben, ya sea económico, ya sea operativo, ya sea a nivel de las personas, ¿sí? O a nivel reputacional, que es lo que nos está afectando más cada vez. ¿Qué esfuerzos se han hecho? Y ustedes los están viviendo. Y hablábamos en el 17, previo a todo esto que les comento de la pandemia, la red, ¿sí? Hizo un esfuerzo grande a través de una serie de encuentros tratando de generar una serie de normativas lo suficientemente globales. Y allá en Cartagena, ¿sí? Que me encanta la ciudad, me encanta la muralla que tienen allá ustedes, lograron generar una serie de preceptos y principios, con lo cual les decía, a ver señores, esto es lo mínimo con lo que tenemos que trabajar. Sí, ya habían tomado algunos conceptos previos de lo que se había hecho en el 11 en Europa. Sí, el RGPD también ya había manejado el reglamento europeo en Estados Unidos y en Asia. Y entonces lo que queríamos hacer es que esto bajara y permeara a todos los países de Latinoamérica en términos de cuidarse a través de la serie de principios y la serie de pasos mínimos, es decir, llevar a cabo una identificación de cuáles eran esos datos personales, un análisis de vulnerabilidades, ¿sí? La identificación de las amenazas que pudieran romper, ¿sí? Esas vulnerabilidades de nuestros datos personales, llevar a cabo la cuantificación del riesgo y el posible impacto, y finalmente la aplicación de los controles, las medidas de seguridad. Entonces, el desarrollo de la privacidad de datos fue tomando mayor auge y fue generando, ¿sí? De manera más consistente, ¿sí? Esa serie de premisas que nos permitió ya de una manera concreta, ¿sí? A través de las diferentes leyes y regulaciones que se han ido dando en cada uno de los países, hacer esto una obligatoriedad. Es decir, acá nosotros en México traemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares para cualquier tipo de organización privada, la que sea. La que sea está obligada a darle un cuidado. Pero también hay una ley, la Ley General de Protección en manos de sujetos obligados, que obliga al Estado, a cualquier institución gubernamental, a que haga lo mismo, que sea su contraparte y permita que de la misma manera, ¿sí? Los mecanismos que existan para el cuidado del dato personal, y los derechos que con ellos vienen, los derechos ARCO, ¿sí? El más comúnmente conocido como ARCO, ¿sí? Para que los permita controlar, los permita identificar y les permita dar un seguimiento y de manera contundente una respuesta en la forma en cómo lo vamos a proteger. Entonces dice, la manera en que deben recogerse y utilizarse los datos de forma segura es uno de los temas más controvertidos. ¿Por qué? Porque ahora, o más bien cuando hablábamos en el 10 más o menos del gobierno de datos y lo que queríamos llevar a cabo para gobernar los datos, nos dimos cuenta, ¿sí? Que la información que fluye a lo largo de la institución, toda ella tiene un valor, ¿sí? Y el dato personal lo habíamos relegado. No estábamos tan conscientes de que el dato personal fuera de ese nivel de importancia. Y en este momento, ¿sí? Cuando ponderamos y decimos, oye, ¿qué es más importante? La información financiera, las estrategias, las recetas únicas, ¿sí? de nuestras organizaciones, nuestros modelos de negocio. Esa información que existe en nuestro Big Data y con la cual podemos mantener nuestra empresa, ¿sí? La ponderamos contra el dato personal. Decimos, ¿qué debemos de proteger? ¿Ambas? ¿O debemos de priorizar? ¿O qué tenemos que cuidar? Por lo tanto, sí, se volvió en cada una de las organizaciones parte de los consejos de administración
parte de los grupos interdisciplinarios de seguridad de la información, en el que teníamos que poner en la mesa que era de la misma manera la forma en cómo lo teníamos que proteger. Muy, muy importante, ¿sí? El atender, el cuidar, ¿sí? El dato personal idéntico, ¿sí? Que la información que hace o que permite que nuestra organización fluya. Y por lo tanto, normas, ¿sí? Como la que sabemos, la europea, o la propia de allá de Colombia, la Ley de Protección de Datos Personales, o la 1581, ¿sí? Ustedes han madurado mucho de ahí para acá y han hecho algunas actualizaciones, el decreto es 255, ¿sí? Lo fueron acomodando y lo fueron ajustando de tal manera que permitiera que realmente las organizaciones las obligara a cumplir con esta serie de mecanismos, no nada más de manera genérica como lo veníamos haciendo de cuidar la información, sino ya de particular el poder clasificar que era un dato personal sensible y a partir de ahí cuidarlo. Entonces, platiquemos un poco ya ahora sí de la normativa. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué hay allá afuera que nos ayuda ¿sí? a el cumplimiento de una manera sistematizada, de una manera organizada, ¿sí? Y lo más importante, bajo una estructura de gobierno y gestión? Es decir, que no pasen, como decimos acá en México, nada más como una ola vino y se fue. No, 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 no. Tenemos que lograr institucionalizar nuestras prácticas dentro de cada una de sus organizaciones a fin de que esto ya se haga de manera recurrente sin importar cambios de estrategia, cambios de culturales, cambios de las organizaciones. Digo, créanme, como les he comentado, sucedió mucho a partir de la pandemia. Sí, hubo cambio generacional en las organizaciones, muchos dueños se murieron, muchos dueños se enfermaron, muchos tiraron la toalla y dijeron, ¿sabes qué? Ahí te queda tu empresa con mis hijos. Y entonces ese cambio que vino de la generación tiene que atender ahora de manera correcta el cómo debemos de proteger la información. La 27001, todo el mundo la conoce, la norma base o la norma clave con la cual vienen los requisitos, en la cual certificamos, ¿sí?, que nuestra organización es capaz de cumplir con los 5 puntos que le comentaba. Identificación de los activos, vulnerabilidades, amenazas, cuantificación del riesgo y la aplicación de los controles. La 27002, el código de prácticas. Ambas normas han sido actualizadas y modificadas, ¿sí?, en su entorno. Ya no trabajamos con la 2013, ¿sí? A partir de octubre del año pasado logramos la publicación de esta actualización, menos controles. Ustedes han visto menos controles se están presentando ahora para la aplicación de los requisitos de mi sistema de gestión, pero más conscientes de esta actualidad, más conscientes de en dónde está la información y cuáles son los lugares que tenemos que cuidar para verificar, ¿sí?, y reducir el riesgo, la probabilidad de que exista una falla. Y la 18, ¿sí? La 27018, ¿sí?, nuevamente vuelve a salir como, ¿sí?, una norma que nos da luz. ¿Nos da luz por qué? Porque sabiendo de que ahora todos nos movimos a esquemas en las cuales la nube se convirtió en nuestra opción, la mejor opción para reducir nosotros nuestros costos, dejar que un tercero tuviera ahí un lugar donde estuviera manejando nuestra información, pero tenemos que aplicar el abanico completo de controles en el cual vamos a cuidar ahora nuestra información personal. Y les recomiendo mucho la 18, donde viene muy puntualmente qué medidas tenemos que verificar: el proveedor, el historial del proveedor, la infraestructura en donde se encuentra la normativa, toda esa serie de regulaciones. Y hablando de privacidad, sí, existe la 27701, que son los requisitos para el sistema de gestión de privacidad de la información. Hemos madurado a que no nada más existe el sistema de gestión de seguridad, sino ahora la privacidad, hablando únicamente de cómo debemos de cuidar los datos personales. La 29100 me habla del marco de privacidad, la 29151 sobre el código de prácticas para la protección de esa información, ¿sí?, personal, ¿sí? La 134, la 29, el análisis de impacto. ¿Se acuerdan que les comentaba hace un momento? El saber valorar.
¿qué es más importante? ¿El negocio o los datos personales? Entonces, generamos una nueva estructura, un nuevo mecanismo para hacer el análisis de impacto. ¿Sí? Esas prácticas que conocemos en continuidad de análisis de impacto al negocio se ven enriquecidas a través de la 29134 porque ahora logro evaluar en todos los sentidos el impacto que tendría, ¿sí? Cuando se rompe la privacidad. Y finalmente la 2889 sobre las técnicas con las que yo puedo empezar a desidentificar o a pulverizar a modo de que no logre hacer una correlación sobre los datos personales que se encuentren en X o Y lugar. Finalmente, ya lo que tiene que ver con el diseño. Sí, tengo la protección de datos por diseño y por defecto, es decir, las prácticas que yo debo de tomar en cuenta a la hora de que estoy generando mi estructura completa de datos para mi organización y que me permiten desde el inicio de la organización el poder identificar a dónde mandaré la información y bajo qué rubros. Luego viene la parte de la protección del consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como hablamos de nuestra organización, nuestra estructura, tanto para el sector público como el privado, tenemos que identificar el consumo. En una organización tenemos datos personales de los empleados, datos personales de nuestros clientes y datos personales de nuestros proveedores. ¿Sí? Entonces, ese ecosistema tenemos que identificar cómo lo vamos a cuidar y con quién o a quiénes vamos a trabajar para poder, ¿sí?, estar haciendo ese cuidado, ese mantenimiento. Entonces, hablemos a detalle un poco de la 701. ¿Sí? Un estándar pensado para ayudar a desarrollar los procesos para gestionar la información, ¿sí?, única y exclusivamente de carácter personal. ¿Sí? Se configura como una extensión. ¿Sí? En su momento, la 27001 nos hablaba de todo tipo de información. Esto ya quedamos. Foco nada más en el dato personal, ¿sí?, en la privacidad de ese dato personal. ¿Qué hace? Integra la gestión de la información con otros estándares, facilita el cumplimiento de las regulaciones en todos los ámbitos y en todos los niveles. Esto lo he podido ver a la hora que lo implemento. Me gusta mucho implementar la 27 y la 27701 en términos de que cumple con cualquier normativa de cualquier país. Ustedes, o sea, lo que es Sudamérica, van muy evolucionados y los requisitos que traen. Ahorita Ecuador ya trae una contrafechas que tiene que estar listo en mayo, ¿sí? Porque si no ya empiezan las penalizaciones. Argentina y Chile están en algo similar. Entonces, la 27701 ayuda de manera frontal a que a mitigar la posibilidad de que no tenga un norte, que no sepa por dónde ir en términos de cómo cuidar el dato personal. Tiene una estructura muy simple, ¿sí?, los 8 apartados y los 263 controles ya puntuales de lo mínimo que debería de cuidar. Y además está actualizada, está alineada completamente a las nuevas normas, tanto a la 27001 en su versión 2022 como a la 27002. Como les comenté, se integra de manera transparente tanto a los anexos, ¿sí? En este caso, maneja dos grandes anexos, lo que tiene que ver con el responsable del tratamiento y con los encargados del tratamiento. ¿Sí? Si ustedes ven la ley que está vigente en este momento ahí en Colombia, lo que se deben de fijar es de que debo de cuidar tanto al que voy a ser responsable de hacer ese manejo y ese amasaje de mi dato personal, ¿sí?, como el encargado, ¿sí?, ¿sí?, de dar el cuidado y el encargado de que va a permitir que lo puedan utilizar uno, dos o n personas. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo manejamos la 27? ¿Sí? Tenemos que tener claro primero, y aquí lo manejo, nuestra prevención de la confidencialidad e integridad de todo tipo de información era nuestro sistema de gestión, ¿sí?, el conocido normalmente. Pero ahora, viéndolo a través de la privacidad, ¿sí?, por eso es privacy, y lo que hacemos es el complemento, ¿sí?, para que los controles que fueron o están especificados, ¿sí?, los 93, 94 controles bajo nuestra nueva versión, queden perfectamente, ¿sí?, embonados en términos de no nada más cuidar la información genérica,
Es decir, toda la información que puede estar en documentos, en papel, en electrónico, en visual y la que traen las personas en la cabeza, sino que ahora identificar o buscar con lupa todo aquel dato, ¿sí?, que pudiera generar un problema de privacidad, cuidarlo, identificarlo, aislarlo y protegerlo bajo los mismos medios. Entonces identificamos, ¿sí?, estos son controles ya muy particulares que vienen en la 27701, ¿sí?, lo que es el 534, y dice, identifica y cumple con los requisitos relacionados con la preservación de la privacidad y la protección. Ya habíamos visto, de acuerdo a las leyes y regulaciones. Por fin, ¿sí?, a diferencia de la versión anterior que traíamos en la 27001 del año 2013, ahora de manera muy puntual ya nos dice qué hay que hacer, qué busca, ¿sí? Garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, contractuales, en términos de proteger la información, ¿vale? Eso es ya lo que nos dice el control. ¿Quieres certificarte? ¿Quieres cumplir y tener el certificado de un estándar ISO? Entonces, enfócate realmente al cumplimiento. Lo que te pida tu país o lo que te pida tu estado, verifica, ¿sí?, cuáles son esos requisitos legales y ahora aterrízalo y ahóndalo completamente a cómo lo vas a manejar dentro de tu organización. Nos dice un poco más, establece una política ya de manera particular en términos de privacidad, desarrolla e implementa procedimientos para la preservación de la privacidad y ponlos en operación, ejecútalos, manténlos y haz que estos estén operando de manera consistente. ¿Cómo vas a hacer esto? Sí, pongo un pequeño esquema, no sé si alcance a ver en la pantalla. Sí, es mi sistema de gestión que ya manejaba como 27001 y su contraparte, y cómo con cada uno de ellos lo que voy a estar haciendo es mapear, ¿sí?, las diferentes etapas y los diferentes requisitos que yo tenía, de mi normatividad en términos de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora, ¿cómo lo voy a llevar a términos de privacidad? Pareciera que nada más le aumenté la palabrita, ¿sí? Pero en verdad es un esfuerzo enorme, ¿sí?, y que debe de llevarse a cabo en el entendimiento del negocio. Lo más importante es que debe de permear todas las personas, todos dentro de la organización, de cada una de las instituciones, ¿sí?, empresas, gobiernos, lo que sea, y deben de identificar, no una cosa menor, sino hacerse responsables que si esa información sale y le afecta a un tercero, tendrá un impacto directamente con ustedes. Entonces, ¿sí?, describe el marco para reducir los riesgos y está diseñada para el uso por los responsables encargados del tratamiento de los datos personales. ¿Por qué conviene ponerla? Yo creo que ayuda mucho o me da una tranquilidad, ¿sí?, en términos de que ya no nada más, ¿sí?, voy a ver la seguridad, ¿sí?, como antes la veía. A ver, sí, estoy en el ciberespacio, estoy conectado con 20,000, estoy en un ecosistema, en el cual hablo a través de las redes, de la nube, con 20,000 organizaciones y con N clientes, sino que ahora estoy cuidando de manera puntual y detallada, ¿sí?, los aspectos de la información de cada uno de los individuos que trabaja conmigo. Muy importante. Entonces, incorporo a la gestión de riesgos, así como les dije, voy a evaluar cuál podría ser el impacto, ahora también añado el valor de privacidad, ¿sí? Identifico o me doy cuenta de la brecha en donde estoy hoy y hacia dónde debo de brincar, genero una estructura de gobierno muy, muy importante, los roles y responsabilidades para cómo debo de cuidar los datos, y genero toda la estructura documental o administrativa, contratos, acuerdos, los registros, los controles y los mecanismos en el momento de que algo no me suene correctamente, dispararlo para tomar las acciones, ya sea, ¿sí?, de manera coercitiva o de manera correctiva para poder avanzar. ¿Sí? Y entonces el mayor beneficio es que haya una transparencia. Sí, sí lo haces, sí. ¿Cómo lo manejas? De esta manera. Bien, pues fue mucha información y me gusta manejarlo así. Espero sirva. Porque, ¿qué concluimos?
tenemos que concluir dos cosas muy importantes. Todo, desafortunadamente, en nuestro mundo se maneja muy materialista a dinero. Entonces, ¿cuánto vale una violación más o menos de los datos? ¿Sí? Una cuantificación promedio alrededor de unos 4,35 millones. ¿Sí? El hablar de multas, penalizaciones, el impacto, demandas, juicios, en todos los términos y en todos los ámbitos, por el no cumplimiento de estas regulaciones. ¿Qué pasó? Una muestra, un botón. Los teléfonos iPhone, los de la manzanita, ¿sí? Lo que hicieron fue cerrar la llave y dijeron, a ver, señores, mi sistema operativo no va a permitir que haya, ¿sí? Una trazabilidad y no va a permitir, ¿sí? Que haya, ¿sí? Un registro de la operación de los datos personales cada vez que le instalan una aplicación. Y esto tuvo un impacto de 10 mil millones a todas las plataformas. Perdieron horrible dinero Facebook, la que me digan, Twitter. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que de ahí obtenían la información y la ordeña era gratuita. ¿Sí? Entonces, era facilísimo la forma en cómo ellos obtenían la información. ¿Sí? Y con eso podían hacer negocios y venderla y venderla y venderla y seguirle sacando provecho. Entonces lo que dijo Apple, no, espérame, a través de mí yo no voy a ser, ¿sí? El vehículo con el cual tú te lleves la privacidad o rompas la información personal y hagas un lucro con ellos. ¿Sí? Entonces, la detección y prevención por sí sola es un mercado amplio, muy, muy, muy amplio y muy, muy jugoso, que crece y crece y crece de manera exponencial. Y finalmente, creo que vale la pena cerrar con que hay que identificar qué datos se recopilan. ¿Por qué? ¿Por qué tu organización Betty? ¿Por qué tu organización Caro? ¿Por qué tu organización Diana? ¿Por qué todos ustedes recopilan datos? ¿Sí? ¿Y cómo se utilizan? ¿Quién los utiliza? ¿Con quién los comparten? Hay que identificar si sus socios se están quedando con esa información. Los contratistas, los accionistas, el de soporte, el que hace los servicios terciarizados, el de mantenimiento. ¿Qué hacen con esos datos? ¿Qué objetivo tienen que se los pasemos? Hay que avisarles a los clientes finales y hay que ser transparentes en términos de decirle, mira, yo ocupo tu dato por esto. ¿Sí? Es la forma en cómo lo cuido, la forma en cómo lo protejo. ¿Sí? Y entonces, ante todo esto, lo que voy a generar es un mecanismo de confianza y de transparencia. Vale la pena que ya empiecen a utilizar este tipo de herramientas. Ahorita el ITDR, ¿sí? Lo que ha permitido ya es generar una serie de cultura para identificar las amenazas que tengo ante, ¿sí? Esas identidades y cómo voy a atacar y cómo voy a manejarme. ¿Vale? Hasta aquí sería la plática, hasta aquí serían los conceptos que quería comentarles el día de hoy. ¿Sí? Entonces me gustaría un tiempo para algunas dudas, algunas cuestiones que ustedes quisieran comentar. Agradecemos al maestro Jorge Lugo por su participación. Si me lo permite, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas que hemos recibido en el transcurso de nuestra sesión. La primera pregunta que tenemos es, como empresa, ¿qué tipo de garantías debo ofrecer a mis clientes en materia de protección de datos personales e información confidencial? Bien, primeramente, la ley ahorita en Colombia lo que te exige es que les des la facilidad del cumplimiento de los derechos ARCO. Es decir, toda persona, tanto tus empleados, clientes y proveedores, tienen derecho a saber qué información tienes de ellos. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, sexo, domicilio, número de cuenta, estado civil, ¿sí? ¿Qué más guardas de ellos? De tus empleados te apuesto que guardas muchísimo más información, hasta tienes algunos información médica, tipos de sangre, sabes a lo mejor si les han hecho operaciones o por los que están asegurados, sabes cuántas veces los han operado o de qué les duele. Eso es un derecho. Y eso, sí, tienes obligación como organización a decirles qué es lo que tienes. ¿Sí? Esa es la de acceso a tu información. La R que pueden rectificar. Cualquier persona, ¿sí? Tiene derecho a que, ¿sí? Si tu empresa, la empresa de Mariana, ¿sí? Tiene esta información, ¿sí? Yo puedo corregirla o puedo modificarla o puedo rectificarla. Y la C, ¿sí? Viene de la cancelación. ¿Qué quiere decir?
Si Rosalía, después de 5 años que tuvo mi información, ya no la necesita, ya no hay necesidad de que maneje ese dato personal, ¿sí? Jorge Lugo tiene derecho a decirle a la empresa de Rosalía, por favor, cancélala. Ya no quiero que nadie la vea. Pero ojo, ¿eh? Y aquí sí me voy a detener un poco con algo que me acaba de pasar acá, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Tienen información de video, tienen información de audio, tienen información de las cámaras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, toda esa información hay que llevarla y controlarla y protegerla, ¿vale? No sé si quedó claro con esto la respuesta. Perfecto, gracias. ¿Existe alguna certificación ISO que brinda protección contra ciberataques, pero también en lo que corresponde al espacio físico, con empleados, proveedores, etcétera? Es correcto. La 27001, ¿sí? La norma, digamos que más estándar, ¿sí? Cumple con los mecanismos o te permite llevar a cabo la implementación de mecanismos, ¿sí? Para proteger en todo tipo de ámbito la información. Vamos a llamar la información que está en esta tarjetita, información que está en la libreta, en la carpeta, en mi calendario, más toda la que está en el ambiente digital. Cuido a las personas, cuido a los proveedores, cuido a los clientes. ¿Sí? Hago un análisis de manera global de en dónde está fluyendo la información y entonces aplico las medidas para protegerla. Cabe la pena, sí, hay que recalcar, ojo, sí, acuérdense, los estándares lo que hacen es garantizar que tienes, sí, una forma de protegerte de manera consistente, sí, no garantiza que no te va a pasar algo, lo que ayuda es a reducir el riesgo. Y está comprobado, créanme, está comprobado que en medida que pones un sistema de gestión, el ISO 27001, ¿sí? Puedes reducir la probabilidad de que un ataque, ¿sí? Te impacte de manera contundente y que se lleve tu información. Y es más, puedes hasta tomar acciones correctivas. Gracias. La siguiente sería, ¿qué dependencia de gobierno colombiano se encarga de regular la seguridad de los datos personales? ¿Existe alguna regularización nacional? Ojo, lo comentaba hace un momento, ¿sí? Estas son las dos normas que en este momento están vigentes, ¿sí? Aquí está. Perdón, aquí lo puse por aquí. La Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581, ¿sí? El gobierno colombiano la tiene vigente desde el 2012 y hizo un decreto, lo acaba de añadir el 255 el año pasado, con la cual está perfectamente especificados los requisitos con los que debes de cumplir. Excelente, gracias. La segunda sería, en Colombia, ¿existe alguna multa a la que se puedan hacer acreedoras las empresas por no proteger los datos de sus clientes o usuarios? Sí, sí, te diría las cifras, desconozco los montos, sí, pero en dicha ley está perfectamente establecido que habrá penalizaciones, sí, tanto bajo el ámbito penal, sí, es decir, en el derecho penal, todo lo que tiene que ver con la parte de cárcel, como en la parte económica, por el incumplimiento, por el no proteger los datos personales, ¿sí? De tus clientes, proveedores y empleados. La siguiente es, en mi empresa, ¿qué tipo de perfil profesional debe tener el encargado del tratamiento de datos para ser más efectivo? Ok, primero hay que entender, necesitamos que haya un responsable de seguridad de la información. ¿Sí? Necesitamos a alguien que ese rol tenemos que irlo desarrollando, ¿sí? Va más allá del responsable de tecnología. Ojo, no estoy hablando ni del director de tecnología ni del gerente, no. Estoy hablando de una persona que va a cuidar la información de toda la organización, sea pública o privada. Y esta persona lo vamos a especializar y le vamos a dar todo el embalaje para que cuide la privacidad, ¿sí? Y que entienda que es un dato personal, que es un dato sensible. Por lo tanto, este rol hay que irlo desarrollando y hay que irlo madurando.
Yo lo sé, las organizaciones les ha costado mucho generar ese puesto, pero tenemos que ya tenerlo de entrada. Y lo más importante, necesitamos que esté sentado aquí, a un lado del dueño. No puede estar abajo en el organigrama, no puede estar en una estructura abajo de algún directivo, no. Tiene que estar sentado en la mesa porque esta persona sí le va a exponer los peligros, los riesgos y el impacto que tendría para el negocio, pudiera hasta desaparecer el negocio, si no cuida bien la información. La siguiente sería, ¿cuánto tiempo se necesita para implementar y certificar normas como la ISO 27001 en una empresa mediana? ¿De qué factores depende? Bien, fíjate que digo, aquí un poco les cuento, me dedico a esto, entonces el que me hables mediana puede ser una empresa de 50 personas, ¿sí? O puede ser pequeña de 10 personas, ¿sí? O grande de 5,000 personas, o aquí acabo de hacer ahorita una universidad, ¿no? Tiene 30,000 alumnos. Ajá. El dimensionamiento, lo importante es identificar quiénes van a ser las personas que manejan la información. Si tu empresa tiene 5, 10, 100 personas, ¿sí? Se dimensiona en base al tiempo con la cual voy a ir a entrevistar a cada uno de ellos para identificar el flujo, qué información manejan, por dónde pasa la información y en dónde la guardan. ¿Sí? Antes pensaban, dicen, no, no, es que todo lo tiene tecnología. No, la información fluye por todo el negocio. Si no, no creo que todas las personas nada más vayan y se sienten. ¿Sí? Diario llevan a cabo las actividades y las labores a través del manejo y el flujo de la información. Entonces, el dimensionamiento de poder hacer una implementación de este tipo parte de eso, de identificar cuántas personas son y cuántos procesos llevan a cabo. ¿Vale? Gracias. La siguiente. Para proteger mi identidad y mis datos bancarios, ¿qué puedo hacer al interactuar con una plataforma online que está a nivel internacional? Créeme que eso es lo que quisiera saber, la receta secreta para que me dejaran de hackear. Pero a ver, vamos a entender primero algo. Busca el candadito en la página, en la dirección, que tenga el candadito, que tenga el HTTPS. Ok, ya con eso, tranquilidad uno. Dos, asegúrate de que la página no esté reportada como fraudulenta o como que no existe. Tres, tu tarjeta de preferencia que sea de poco límite de crédito, ¿sí? Para hacer todo tipo de operaciones en Internet, ¿sí? Saca una tarjeta en particular de tu banco que tenga más candados y que te asegure que te va a regresar o que siempre que tengas un fraude, va a haber modo de que ellos lo verifiquen y que tenga muy poco límite de crédito. 1,000, 2,000, 3,000 dólares y párale. ¿Sí? No hagas más allá, ¿sí? De operaciones con tarjetas de débito, no, porque se te las vacían de inmediato, ¿sí? Preferentemente que sea de crédito y que el límite lo tengas controlado. La siguiente es, hoy en día es imposible que las instituciones o los gobiernos no tengan acceso a nuestros datos personales. A ver, primero partamos de algo. Con la explosión y la intercomunicación que todos tenemos en Internet, nuestra información ha fluido o ha pasado por 20 manos. ¿Sí? La tiene el de las licencias, la tienen en tu universidad, la tienen en tu trabajo, la tienen cuando fuiste a sacar un permiso, cuando fuiste a sacar tu pasaporte, la tienen con la que te pagan y cobran impuestos. ¿Sí? Entonces, hay N entidades que tienen tu información. El problema es que si esa información se la roban de ahí, van a poder hacer mal uso. Imagínate, con tu fecha de nacimiento, con tu dirección, pueden sacar una nueva tarjeta de crédito a tu nombre, ¿sí? Y ahorita voy a Amazon o meto a Mercado Libre y me compro una bicicleta, una motocicleta, ¿sí? Y la compro a tu nombre, ¿sí? Y pasado mañana te va a llegar el estado de cuenta y va a decir, ¿sabes qué? Debes tanto. ¿Por qué? Porque como está regada en todos lados esa información, ¿sí? Es altamente probable que alguien haga mal uso de ella. Claro que lo saben, ¿sí? Les decía que en México a veces me da tranquilidad en que no estén interconectados. El problema es cuando ya estén todos conectados y cuando todo el mundo sepa perfectamente todo de ti. Y entonces sí, a un hacker se le va a hacer mucho más fácil, roba esa información y sí, es increíble lo que pudieran hacer.
Digo, tengo yo una práctica personal, ¿sí? Yo trato de que no se queden con mi identidad. Ujú. En los lugares donde me piden los dedos, ¿sí? Ven que el biométrico, les digo, no, este dedo tengo una quemada y no puedo darles mi... Oye, pero es que no puedo, mira, está quemado, mira, ¿sí? Sí, si no fuera por este dedo, se quedarían o tendrían absolutamente todos mis biométricos. Y en caso de un robo de identidad, no podrían, ¿sí?, asegurar, o yo no podría, ¿sí?, a tomar una cuestión legal para decir, señores, Jorge Lugo no hizo eso. Ah, pero ¿cómo estás seguro? Porque Jorge Lugo sí tiene sus 10 deditos, ¿sí? Y eso lo robaron con alguien, o se robaron de ahí mi información. La última, tomando como base el cronograma con fechas al inicio de la presentación, ¿qué sigue? ¿Qué nos espera la industria en los próximos 10 años en materia de tratamiento de la información? No es halagador, sino que más bien es de toma de conciencia. Sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse, se está explotando en su máximo nivel. ¿Por qué? Porque el procesamiento cada vez es más barato y más rápido. Por lo tanto, la inteligencia artificial en este momento ya está tomando nuestros patrones de conducta a través de todo lo que dejamos en las redes. Por lo tanto, una recomendación de manera consistente que hago es eviten el estar diciendo santo y seña, decimos en México, todo lo que hacemos, eviten estarlo poniendo en sus redes sociales. Eviten dejar esa huella de la trazabilidad, patrones de conducta, patrones de viaje, patrones, ¿sí?, de con quién vemos, a quién vemos, cómo lo vemos, ponemos la foto de nuestro perro, nuestro gato, de nuestro novio, nuestra novia, decimos absolutamente todo. Y eso lo está tomando la inteligencia artificial para generar los patrones y decir, la identidad de Jorge Lugo es esta. ¿Por qué? Porque nos ha dicho todo. Ajá. Nos los puso en el Amazon, nos los puso en el Mercado Libre, nos los puso en el Facebook, nos los puso en la agencia de viajes, ¿sí? Nos indicó en el Google Maps a dónde quería ir y las rutas que siguió, ¿sí? Nos los puso en el teléfono, en las aplicaciones que tiene, ¿sí? Y en las fotos. Todo lo que sea gratis, recuerden, no hay nada gratis en el mundo. Todo lo que bajamos al celular, esas aplicaciones se están quedando con nuestros datos. Los próximos 10 años, lo que estaremos viendo es una explotación masiva, ¿sí?, de nuestra identidad, ¿sí? No nos dan ni un centavo de regalías y ellos están haciendo negocios. Las empresas, las corporaciones están logrando robar la información y hacer negocios para que sigamos consumiendo, ¿sí? Y ese sería el lado bonito, ¿sí? El lado malo es que empezaremos a recibir información no buena, no apta, ¿sí?, que nos quiera chantajear de cualquier manera. Nos van a chantajear, compra esto, utiliza esto, maneja esto, ajá. Sé que tienes estos hábitos, entonces esto es lo que te estoy ofreciendo y un bombardeo, ¿sí? ¿Sí? Que ya se hace hoy, ajá, pero ahora lo harán a través de saber perfectamente toda nuestra conducta. Hasta la música. Ujú. Eso de que cada año te llegue de cualquiera de las plataformas de música, ah, mira, aquí está lo mejor que oíste y tus estados de ánimos que tuviste. Saben perfectamente, día por día, mes por mes, cómo nos sentíamos por el tipo de música. Si te gustó la cumbia, si te gustó el reggaetón, si te pusiste rock, si te pusiste romántico. Entonces, con tanta información que ya tienen de nosotros, lo único que tienen que hacer es explotarla, ¿sí?, para seguirnos atacando. A eso es a lo que se viene. Y ni siquiera los próximos 10, los próximos 5. Si no hay más preguntas, a todos ustedes les agradecemos nos hayan acompañado a este diálogo en vivo, que serán sesiones que mantendremos de manera mensual para acercarlos a diversas temáticas que pueden resultar de interés en los sectores industriales a los que pertenecen. Muchas gracias, maestro Lugo, por compartirnos su experiencia y reitero el correo disponible, contacto@nice.org.mx, en donde se encuentra nuestro equipo de expertos de NICE en Colombia para brindarles respuesta a cualquier inquietud específica que puede existir sobre el tema abordado el día de hoy. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Gracias a todos y muy buenos días y un gusto que hayan podido estar por acá.